Bueno, buenas noches para mí, porque estoy grabando este video en la noche después del día que tuvimos clases. Espero que puedan verlo antes que tengan la clase de mañana con Eduardo, y la idea es que un poco terminemos de redondear la idea que no pudimos redondear hoy a la tarde por problemas de conexión. Así que bueno, yo voy a compartir mi escritorio para que ustedes puedan ver lo que estábamos haciendo. Nosotros teníamos ensamblada nuestra matriz de rigidez global, ¿sí? La habíamos ensamblado en conjunto con ustedes, donde la matriz de rigidez global estaba conformada por 18 ecuaciones escalares o 6 ecuaciones vectoriales de equilibrio de nudo, ¿sí? Donde cada una de esas ecuaciones vectoriales contenía a su vez 13 ecuaciones escalares. También habíamos ensamblado el vector FB, ¿sí? Que es el vector de fuerzas de extremo de barra debido a cargas en barras, ¿sí? Y por lo tanto teníamos completamente formulado el sistema de ecuaciones K por D más FB igual a F, siendo F el vector que contenía todos los subvectores F minúscula, donde cada uno de esos subvectores contenía las fuerzas activas y reactivas directamente aplicadas en el nudo. Entonces yo voy a volver a la presentación, donde voy a explicar nuevamente el tema de la imposición de las condiciones de contorno. Entonces volvemos a la presentación. Entonces, este es nuestro sistema completamente formulado. Aquí tenemos las 6 ecuaciones vectoriales, ¿sí? Pero este sistema no se puede resolver para los desplazamientos porque la matriz de rigidez global es una matriz singular, no es invertible. Por lo cual tenemos que imponer las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno tienen que ver con valores conocidos de los desplazamientos. Como ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos en nuestros nudos, en alguno de nuestros nudos, valores conocidos de desplazamientos. Por ejemplo, nosotros tenemos que en el nudo 1, ¿sí? Que es este nudo que tenemos aquí, en el nudo 1 tenemos un apoyo de segunda especie. Y en el nudo número 6 tenemos un empotramiento. Por lo tanto, nosotros aquí conocemos algunos valores del vector D sub 1, y aquí conocemos algunos valores del vector D sub 6 correspondiente a los desplazamientos de ese nudo. En D sub 1 conocemos, porque tenemos un apoyo de segunda especie, conocemos que U sub 1 es nulo, B sub 1 también es nulo, y phi sub 1 es un valor por ahora desconocido. Nada podemos decir de su valor todavía. Lo mismo podemos plantear para D sub 6, que es el vector de, porque contiene los desplazamientos del nudo 6 de la estructura, donde por tener un empotramiento U sub 6 es nulo, B sub 6 es nulo y phi sub 6 es nulo. Ahora, si nosotros desarrollamos este sistema de ecuaciones, que está planteado en este caso en términos vectoriales, y lo llevamos a su forma escalar, ¿sí? Vamos a tener un sistema de ecuaciones de 18 por 18, ¿sí? Donde aquí tenemos las 18 componentes de la matriz de rigidez, tenemos las 18 componentes del vector D, las 18 componentes del vector FB y las 18 componentes del vector F. Aquí, entonces, cada una de estas 18 componentes del vector D agrupa de conjuntos de A 3 componentes escalares, los desplazamientos del nudo 1, los desplazamientos del nudo número 2, los desplazamientos del nudo número 3, los desplazamientos del nudo número 4, los desplazamientos del nudo número 5 y los desplazamientos del nudo número 6 de mi estructura.
Y el vector de fuerzas activas y reactivas aplicadas en los nudos, fíjense que en el nudo 1 va a contener, con valores por ahora desconocidos también, los valores de las reacciones de vínculo. La componente en dirección X de la reacción sobre el nudo 1, y la componente de la reacción en Y también sobre el nudo número 1. En el nudo número 6, de la misma manera, tendré como fuerzas reactivas aplicadas en el nudo las componentes de reacción en X, en Y y el momento de empotramiento. Y, si ustedes recuerdan, en el nudo número 5 teníamos una fuerza externa activa aplicada, que es la que está indicada aquí arriba y en la presentación del ejercicio, que era una fuerza de magnitud P, como vemos aquí, sentido vertical hacia abajo, directamente sobre el nudo número 5, por lo tanto, por ser una fuerza directamente aplicada en el nudo, la estamos colocando, como vemos aquí, en correspondencia con la ecuación de equilibrio, que corresponde a la sumatoria de fuerzas verticales sobre el nudo número 5, que vendría a ser, en este caso, la ecuación número 14. ¿Sí? Si las numeramos desde arriba hacia abajo, tenemos ecuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La ecuación 14, la ecuación escalar número 14, representa la sumatoria de las fuerzas en dirección Y sobre el nudo número 5. La ecuación 15, 16, 17 y 18. Ahora, si imponemos sobre este sistema las condiciones de contorno, que son las condiciones que tenemos aquí, que son los valores conocidos en el vector D sub 1 y en el vector D sub 6, como vemos aquí, tenemos lo siguiente. Reemplazamos U sub 1 y B sub 1 por sus valores conocidos, y reemplazamos U sub 6, B sub 6 y Φ sub 6 por sus valores conocidos. ¿Esto qué implica? Esto implica que si yo desarrollase la primera ecuación, ¿sí? La ecuación número 1, para desarrollarla yo tendría que, por la regla de la multiplicación matricial, que multiplicar toda esta primera fila, o todo este primer renglón de la matriz de rigidez, por todo este vector columnas de los desplazamientos, sumarle este término que tenemos aquí, e igualarlo a Rx1. Para la segunda ecuación escalar tendría que ser exactamente lo mismo, pero ahora el renglón que multiplicaría de la matriz de rigidez sería el segundo renglón, multiplicado por todo este vector de desplazamientos, le sumaría esta componente y le igualaría a Ri1. Y lo mismo para cada una de las restantes 16 ecuaciones. ¿Esto qué implica? Que para cada una de las ecuaciones, los términos de la matriz de rigidez que están en las celdas sombreadas de rosa, se multiplicarían por 0, 0, 0, 0 y 0. Por lo tanto, para cada una de las ecuaciones, cualquiera sea el valor que está contenido en la matriz de rigidez, al estar multiplicado por un valor nulo, ese término se puede eliminar directamente de esa ecuación. Por lo tanto, eso implica que yo pueda comenzar a reducir mi sistema de ecuaciones, en principio eliminando primera, segunda, 16ª, 17ª, o sea, decimosexta, decimoséptima y decimoctava, columnas de la matriz de rigidez. De la misma manera, ¿sí? Como yo conozco los valores de U sub 1, B sub 1, U sub 6, B sub 6, B sub 6 y Φ sub 6, yo también puedo eliminar a su vez primera, segunda, decimosexta, decimoséptima y decimoctava ecuación, porque esas ecuaciones
son las que me sirven para determinar los valores de U sub 1, B sub 1, U sub 6, B sub 6 y Phi sub 6, cuyos valores conozco, por lo tanto esas ecuaciones tampoco son necesarias. De esta manera, al eliminar primera ecuación, segunda ecuación, decimosexta, decimoséptima y decimoctava, yo he reducido mi sistema de ecuaciones en 5 ecuaciones. Por lo tanto, resulta ahora un sistema de ecuaciones que se denomina sistema de ecuaciones reducido, que tiene un número menor de las, o un número menor a las 18 ecuaciones originales. Ese sistema reducido, que lo caracterizamos en esta presentación por la colocación de esos sombreritos sobre la matriz de rigidez y los vectores, ¿sí?, tiene un tamaño igual al grado de indeterminación cinemática de la estructura. Recordemos que el grado de indeterminación cinemática de la estructura, G sub C, era igual al número total de grados de libertad dado por este producto. Nn es el número de nudos de la estructura. Gl es la cantidad de grados de libertad por nudo. Por lo tanto, en esta estructura tenemos 6 nudos. Por 3 grados de libertad por nudo tenemos 18. Menos las posibilidades de movimiento restringidas por los vínculos. El vínculo en el nudo 1, el vínculo de segunda especie en el nudo 1, restringe 2 posibilidades de movimiento. El empotramiento en el nudo número 6 restringe 3 posibilidades de movimiento. Por lo tanto, en total restringimos 5. 6 por 3, 18, menos 5 es igual a 13, que es el grado de indeterminación cinemática de la estructura, y 13 es el tamaño del sistema de ecuaciones reducido. Por lo tanto, esta matriz K sombrerito será una matriz de 13 filas por 13 columnas, y los vectores de FB y F serán vectores columnas de 13 filas o 13 renglones cada uno. ¿Cómo tengo que proceder yo ahora, entonces, para poder reducir mi sistema de ecuaciones que yo tenía ensamblado en la planilla Excel? Entonces lo que voy a hacer ahora es dejar de compartir aquí, volverme a la planilla Excel, donde tengo el sistema de ecuaciones tal como yo lo tenía ensamblado. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser despintar esto, para no confundir con los colores. Despinto esto, y fíjense que de alguna manera yo ya había avanzado al respecto, colocando los valores nulos de los desplazamientos en U sub 1 y B sub 1, y los valores nulos de los desplazamientos y giros en U sub 6, B sub 6 y Phi sub 6, debidos al empotramiento. Y por otro lado, ya coloqué aquí F1X, o sea, la fuerza reactiva aplicada en el nudo 1 en el sentido X, la fuerza reactiva aplicada en el nudo 1 en el sentido Y, y lo mismo sumado al momento sobre el nudo 6, colocado como ya las fuerzas aplicadas en los nudos reactivas. Y aquí tengo que colocar en esta ecuación, ¿sí?, que es la ecuación número 14, tengo que colocar el valor de la fuerza aplicada sobre el nudo de la estructura, ¿sí? Recordemos, volvamos por aquí, ¿sí?, esa fuerza era igual a, vamos a buscarla en la presentación, esa fuerza era igual a 20 kilonewtons, ¿sí? Esa fuerza es igual a 20 kilonewtons. Entonces yo voy a aplicar ese valor, volver a la presentación a donde estaba, para no perderme luego. Estamos aquí, ¿sí? Entonces vuelvo aquí, pongo el valor menos 20. Entonces, dijimos, yo tengo que eliminar del sistema de ecuaciones, tengo que eliminar primera columna,
segunda columna, decimosexta columna, decimoséptima columna y decimoctava columna. Estas yo en principio, para identificarlas, que son las que tengo que eliminarlas, voy a pintar con rojo, ¿sí? Y por otro lado tengo que eliminar primera ecuación, segunda ecuación, decimosexta ecuación, decimoséptima ecuación y decimoctava ecuación. Vuelvo a pintar con rojo. Entonces, fíjense, mi sistema reducido, entonces es todo lo que no está pintado con rojo. Entonces yo lo voy a resaltar con un color diferente. Vamos a ponerle una letra negrita, vamos a ponerle un color azul. Vamos a ponerle una negrita para que resalte, ¿sí? Y lo mismo aquí, ¿sí? Esto lo vamos a poner en color azul, letra negrita, color azul, negrita, ¿está bien? Y color azul y letra negrita. Ahí está. Entonces, este es el sistema de ecuaciones que yo tengo que resolver. Fíjense que si yo selecciono y veo el tamaño de la matriz de rigidez, es una matriz de rigidez reducida de 13 filas por 13 columnas. El vector de los desplazamientos tiene 13 componentes. El vector de las fuerzas aplicadas en el vector de las fuerzas de extremo de barras debido a cargas en el interior de las barras también tiene 13 componentes. Y el vector de las fuerzas aplicadas en los nudos también tiene 13 componentes. Fíjense una cuestión que creo que lo comenté hoy en la clase, pero lo repito. Fíjense, ¿qué pasa con el vector D y qué pasa con el vector F? Las ecuaciones donde yo conozco los valores de los desplazamientos, que en este caso son las ecuaciones 1, 2, 16, 17 y 18, no conozco los valores de las fuerzas, ¿sí? Por lo tanto, esas ecuaciones las elimino. Por lo tanto, que yo no conozca los valores de las fuerzas no es problema para resolver el sistema de ecuaciones, porque esas ecuaciones en principio no las voy a utilizar para resolver. Y donde yo sí conozco las fuerzas aplicadas en los nudos, que pueden ser nulas, como en la mayoría de los casos que tenemos acá, salvo esta, no conozco los valores de los desplazamientos, son las incógnitas de mi problema. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es llevarme todo esto que voy a necesitar para resolver, me lo voy a llevar a esta otra pestaña, ¿sí? Es la que está con color azul, que se llama Sol, que viene de solución, ¿sí? O sea, en esta pestaña es donde yo voy a resolver el sistema de ecuaciones reducido. Me vuelvo a la presentación nuevamente. ¿Cómo voy a resolver el sistema de ecuaciones reducido? Bueno, si yo opero matricialmente para despejar las incógnitas, ¿sí? Voy a poner la presentación nuevamente. Si yo opero para despejar D, lo que tengo que hacer ¿qué es? Este vector FB tengo que pasarlo restando al segundo miembro, por lo tanto me queda K por D igual a F menos FB. Y luego para despejar D, ¿qué hago? Tengo que premultiplicar ambos términos por la inversa de la matriz de rigidez reducida. Por lo tanto, el vector D va a ser igual a la inversa de la matriz de rigidez reducida multiplicado por la diferencia entre el vector F menos el vector FB, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo tengo que resolver en la planilla Excel. Entonces yo me vuelvo ahora a la planilla Excel y me voy a esta pestaña que tenemos aquí, ¿sí? Yo en esta pestaña ya la tengo completa, la voy a borrar, ahora para que ustedes vean cómo se procede, ¿sí? Voy a borrar aquí, voy a borrar aquí, voy a borrar aquí, voy a borrar esto, borro esto, y borro todo lo que tenemos aquí.
Deme un segundo. Esto. Y vamos a borrar esto. Tenemos aquí. Ahora sí. Fíjense, esta pestaña yo ya la tengo armada con la grilla que corresponde al tamaño de ecuaciones que tengo que resolver. Si yo selecciono esto, aquí es donde tengo que colocar la matriz de rigidez reducida. Aquí es donde tengo que poner el vector de los desplazamientos, cuyos valores no conozco. Aquí pongo el vector FB y aquí pongo el vector F. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer que es extraerme de la pestaña de sistema global los valores del sistema de los valores de la matriz de rigidez reducida. Recuerden que lo que yo tengo que traerme es esta matriz, ¿sí? Por lo tanto yo nuevamente no voy a hacer copiar valores, lo voy a tomar como referencia. Fíjense que el rango que yo tengo que copiar es un rango continuo, por lo tanto, referenciando este primer valor, copio y ya tengo todos estos valores. Entonces me vuelvo acá, pongo más este valor, ¿sí? Le doy igual, y ahora hago control C, selecciono todo el rango, copiar fórmulas para que me pegue. Fíjense, me pega como referencias, porque cada una de las celdas es una referencia, los valores de la matriz de rigidez reducida. Voy a copiarme en el vector de las componentes que yo tengo que resolver, ¿sí? Voy a copiarme estas componentes, me copio estas componentes, ¿sí? Vamos a, para dejarlo todo como está, vamos a ponerlo un poco mejor. Permítanme la digresión. Ahí estamos. Vamos a sacarle el color azul. Y acá me traigo el vector FB, ¿sí? Nuevamente lo busco acá de sistema global. Como el vector FB también es un rango continuo, ¿qué hago? Copio este valor, ¿sí? O pongo como referencia el primer valor y después copio las fórmulas directamente. Más este valor. Y entonces copio las fórmulas directamente. Ahí estamos. Y aquí el vector F. Exactamente igual. Traemos el vector F. Y copiamos las fórmulas. Bueno. Estamos ya prácticamente en condiciones de resolver. Entonces, esta flecha indica que hacia la derecha tengo el despeje. O sea que aquí tengo el vector, este es el vector de los desplazamientos, por lo tanto voy a traerme nuevamente este. ¿Sí? Aquí tengo que calcular la inversa de la matriz, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué hago? Para calcular una inversa, utilizo una fórmula de Excel que es más M inversa, de matriz inversa, selecciono el rango que quiero invertir, es este rango, cierro el paréntesis y le doy Enter, ¿sí? En versiones nuevas de Excel ya calcula automáticamente para todo el rango. En versiones anteriores de Excel puede ser que ustedes tengan que seleccionar el rango, ¿sí? O sea, que no haga esto automáticamente, que tengan que seleccionar el rango, editar la fórmula y después utilizar la combinación control, mayúsculas y enter para que genere el cálculo de la inversa de la matriz de rigidez. Fíjense, cuando yo hice esa combinación, que repito, yo voy a deshacer esto, ¿sí? Voy a hacer así. Selecciono todo el rango, edito la fórmula y manteniendo apretada la tecla control, manteniendo aplicada la tecla mayúsculas, presiono enter para que genere
el cálculo de la inversa. Cuando hace esto, fíjese que en la fórmula se creó una operación matricial porque toda la fórmula quedó encerrada entre llaves. ¿No? Eso indica que se ha completado una operación matricial. En las versiones más nuevas de Excel, eso ya no es necesario hacerlo. Si alguno tiene una versión anterior de Excel, les va a dar, o sea, no les va a cuando ustedes hacen la fórmula, no les va a calcular la inversa directamente, les va a calcular un solo valor, tienen que hacer la inversa con el procedimiento que les dije. Si alguno tiene algún problema, me escribe, me manda un mail y lo vemos, y si no, pueden buscar en las ayudas de Excel en internet y van a tener cómo resolverlo. Y aquí, recuerden que la multiplicación la premultiplicación de la inversa es por la diferencia entre el vector f y el vector fb. Si yo me voy aquí, tengo que premultiplicar la inversa por, o sea, tengo que multiplicar por la inversa de la matriz de rigidez reducida la diferencia entre el vector f y el vector fb. O sea que en este vector que tenemos acá, yo tengo que hacer la diferencia entre f, que es este, y fb, que es este. Por lo tanto, yo aquí voy a escribir una fórmula que va a ser más el valor de f, que es este, menos el valor de fb, que es este. Y voy a copiar esa fórmula hacia abajo. Y ahora sí, ya tengo la inversa de la matriz de rigidez reducida, tengo la diferencia entre el vector f y el vector fb, lo único que tengo que hacer ahora es performar o realizar la operación, la multiplicación matricial de esta matriz por este vector. Y para eso voy a utilizar nuevamente una operación matricial. Me vengo aquí y escribo más m de matriz, mult de multiplicación, abro paréntesis y tengo que seleccionar primero este rango, punto y coma, para indicar el otro rango que quiero multiplicar, este rango, cierro, y ya tengo los valores del vector D. Si no les hace este cálculo, nuevamente, vienen aquí, seleccionan el rango, editan la fórmula y utilizan nuevamente la combinación Control Shift y Enter. ¿Sí? Entonces ahí les termina de realizar la operación matricial. ¿Qué hemos obtenido aquí? Si nosotros volvemos a la presentación, lo que hemos obtenido aquí, ¿qué es? Son los valores de estos desplazamientos. Phi sub 1, U sub 2, B sub 2, Phi sub 2, U sub 3, B sub 3, Phi sub 3, U sub 4, B sub 4, Phi sub 4, U sub 5, B sub 5, Phi sub 5. Estos 13 desplazamientos incógnitas son estos 13 desplazamientos que tenemos aquí. Por lo tanto, yo en esta misma pestaña de solución, lo que voy a hacer va a ser armar el vector f, armar el vector d, perdón, completo. Los desplazamientos nodales en coordenadas globales. Aquí tienen todo el vector de desplazamientos completo. Hay valores de estos desplazamientos que ustedes ya conocen, porque este y este los conocen por condiciones de contorno, lo vamos a poner con rojo. Este y este también los conocen por condiciones de contorno, porque son U sub 1, B sub 1, U sub 6, B sub 6 y Phi sub 6, que los conocíamos porque en esos puntos, en esos nudos, estaban actuando los vínculos de la estructura. Y estos 13 valores que tenemos aquí son ni más ni menos, vamos a borrarlos y copiarlos nuevamente, son estos 13 valores que hemos obtenido de la resolución. Son estos valores. Entonces voy a copiar aquí, ¿sí? Y ya hemos obtenido los desplazamientos de los nudos de la estructura. ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo ahora? Una vez que hemos obtenido los desplazamientos. Bueno, hemos resuelto el problema matemático. Ahora tenemos que resolver el problema estructural.
¿Qué podemos hacer cuando tenemos los desplazamientos? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos obtener todas las fuerzas actuando en los nudos de la estructura. Recuerden que al eliminar nosotros la primera ecuación, la segunda, la decimosexta, decimoséptima y decimoctava, hemos eliminado las ecuaciones que nos permitían determinar Rx1, Ri1, Rx6, Ri6 y M6, que eran las reacciones de vínculo. Pero ¿por qué los eliminé antes? Bueno, porque de alguna manera si no lo hacía no podía resolver el sistema de ecuaciones. Pero ahora yo tengo el vector D completo, ¿sí? Entonces, si yo tengo el vector D completo, porque ahora conozco el vector D, puedo operar con el sistema completo, o sea, sin reducir, para obtener las reacciones de vínculo. Fíjense, este es el sistema completo. La matriz de rigidez completa la conozco porque yo la ensamblé. El vector D, ahora completo, lo conozco porque acabo de calcular los valores de los desplazamientos. El vector FB lo conozco. Entonces, si yo hago la operación K por D más FB, puedo obtener el vector F completo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, en otra pestaña de la planilla Excel, lo que yo voy a hacer es realizar esta operación matricial. Entonces, salgo de aquí, me vuelvo a la planilla Excel. Fíjense que aquí tenemos otra pestaña que se llama React-Vinc, que obviamente es la que me permite calcular las reacciones de vínculo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Me voy a ir a esa pestaña. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos una copia de la matriz de rigidez completa. Fíjense que esta directamente lo que hace es traerme como referencias la matriz de rigidez que yo ensamblé antes. Vamos a borrarla para que ustedes vean que eso es lo que hace. Entonces, ¿yo qué hago? Me traigo como referencia la matriz de rigidez completa, sin reducir, desde aquí. Y voy a copiarme todas estas fórmulas hasta el final. ¿Sí? Tengo aquí en principio los coloqué simbólicamente, los valores de los desplazamientos. Aquí tengo el vector FB, que lo puedo traer nuevamente de las pestañas del sistema global. Lo voy a traer para que ustedes vean. Lo traigo desde aquí. Nuevamente, opero con el sistema de ecuaciones completo, ¿sí? Este es el vector FB. Copio los valores nuevamente. Y aquí tengo puesto de manera simbólica las fuerzas aplicadas a los nudos, activas y reactivas. Fíjense, aquí tengo las reactivas y aquí tengo la fuerza activa, que son esos 20 kilonewtons aplicados en el nudo número 5 en dirección vertical. Esto es para que quede expresado el sistema de ecuaciones completamente armado. Ahora, hacia la derecha, lo que voy a hacer va a ser hacer las operaciones. Voy a traspasar la matriz de rigidez. Voy a colocar aquí los valores de los desplazamientos, por lo cual yo los voy a traer desde la pestaña de solución, donde yo los calculé recién. Le voy a poner más acá, los voy a traer de aquí. Estos son los desplazamientos. Selecciono este y los otros valores los traigo directamente. ¿Sí? Y aquí tienen el vector, este vector que tenemos aquí, es el producto de K por D. ¿Sí? Fíjense, yo lo voy a hacer nuevamente para que ustedes vean. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como tengo que multiplicar
esta matriz de 18 por 18, por este vector de 18 filas por una columna, ¿qué hago? Me pongo acá y utilizo nuevamente la función de la multiplicación matricial. mmult, y selecciono los rangos que quiero multiplicar. Multiplicar este rango, punto y coma, por este rango. Cierro, y aquí tengo los valores. Ahora, lo que yo voy a hacer, que es, si no me hizo esto, porque tengo una versión anterior de Excel, ¿qué hago? Selecciono el rango nuevamente, me vengo acá, combinación del teclado, Control, Shift y Enter, para que me calcule directamente la operación matricial. Recuerden que teníamos que acá por D, cuya operación resultante era esta, tengo que sumarle el vector FB, que era este, ¿sí? Fíjense que esto es K por D, tengo que sumarle FB. Este FB, fíjense que me lo está trayendo desde aquí, desde que yo copié recién de la otra pestaña, y ahora aquí tengo, en esta última celda, tengo la suma de K por D, que es este valor, más FB, que es este valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo obtuve acá? Las fuerzas reactivas, reacción en X, reacción en Y. Aquí tengo la fuerza activa, que era una fuerza aplicada en el nudo, pero era de la naturaleza activa. Y aquí tengo fuerza, reacción en X, reacción en Y, y momento de empotramiento. Siempre conviene hacer un chequeo rápido de que haya equilibrio en la estructura. Entonces nos volvemos a la estructura. Vamos a volver a la estructura. Fíjense. ¿Tenemos cargas horizontales sobre la estructura? No, no tenemos. Por lo tanto, la suma de las reacciones horizontales tiene que ser nula. Vamos a ver. Reacciones horizontales tenemos en el nudo 1 y en el nudo número 6, como vemos aquí. Vamos a ver qué nos dice la planilla Excel. Reacción horizontal en 1, nula. Reacción horizontal en 6, nula también. O sea, no tenemos reacciones horizontales, por lo tanto su suma, su resultante es nula, con lo cual es correcto y hay equilibrio en dirección horizontal. Vamos a ver ahora en dirección vertical. Nosotros tenemos una fuerza de 10 kN distribuida en 5 más 7, 12. O sea que tenemos 120 kN dados por la fuerza distribuida más 20 kN, tenemos 140 kN en dirección vertical hacia abajo. Por lo tanto, la sumatoria de la reacción vertical en 1 más la reacción vertical en 6 tiene que sumar esos 140. Vamos a ver. Tenemos reacción vertical en 1, reacción vertical en el nudo 6. La suma da efectivamente 140 kN. ¿Sí? Por lo tanto, entonces hemos verificado expeditivamente el equilibrio. Lo mismo podríamos hacer para el equilibrio de momentos, tomando un momento sobre un nudo cualquiera de la estructura, considerando el momento de empotramiento, pero eso los dejo como ejercicio para que puedan verificarlo. ¿Qué más se puede hacer ahora? Bueno, volvemos a la presentación nuevamente. Estamos por aquí. Déjenme ver dónde estábamos. Aquí, ¿sí? Entonces, habíamos calculado las reacciones. ¿Qué más podemos hacer ahora? Bueno, podemos determinar las fuerzas de extremo de barra. O sea que ahora, ¿qué hacemos?
Ahora lo que tenemos son los desplazamientos de los nudos de la estructura, ¿sí? Ahora nos volvemos a las ecuaciones de equilibrio de las barras, que eran estas, que teníamos tantas ecuaciones de equilibrio como barras tenemos en la estructura, por lo tanto tenemos 6 barras en la estructura, vamos a tener 6 ecuaciones de equilibrio de cada barra, donde recuerden que cada ecuación de equilibrio de la barra estaba conformado por 2 ecuaciones vectoriales, una por cada nudo extremo de esa barra, y cada ecuación de equilibrio a su vez tenía 3 ecuaciones escalares contenidas. Pero para resolver las fuerzas de extremos de barra, siempre nos conviene operar en el sistema de referencia local. Y por eso era yo lo que les comentaba hoy. Cuando armamos las matrices de rigideces de las barras, las armamos en sistema local y después las calculamos operando con las matrices de transformación en el sistema de referencia global. ¿Por qué las pasamos al sistema de referencia global? Porque cuando ensamblamos la matriz de rigidez global de la estructura, todo tiene que estar en el mismo sistema de referencia. Pero cuando nos volvemos al nivel de barra, nos volvemos a operar en el sistema local de referencia. Entonces, fíjense, en el sistema local de referencia, todo vuelve a aparecer con el superíndice prima para indicar que estamos en el sistema de referencia local de esa barra. Y recuerden que tenemos tantos sistemas de referencia locales como barras tengan la estructura. Entonces, como nosotros tenemos estos desplazamientos, nosotros tenemos los desplazamientos en coordenadas globales, ¿sí? Estos son en coordenadas globales, y yo aquí los necesito en coordenadas locales. Fíjense, tengo todo con superíndice prima porque los necesito en coordenadas locales. Lo que tengo que hacer es utilizar estas relaciones de transformación para calcular los desplazamientos en coordenadas locales en función de los desplazamientos en coordenadas globales, ¿sí? Pero eso no lo vamos a hacer manualmente, sino que lo va a hacer también en la planilla Excel, ¿sí? Entonces vamos a salir nuevamente aquí, y nos vamos a ir a la planilla Excel nuevamente, a esta pestaña que tenemos aquí, que se llama F de la barra 1. Cada una de estas pestañas, donde yo voy a crear tantas pestañas como barra tenga mi estructura, lo que yo voy a hacer es, aguánteme que voy a borrar esto, voy a calcular las fuerzas de extremo de barra. Entonces lo que yo voy a hacer ya va a ser generarme todas las pestañas para todas las barras. Denme un segundo. Así ya las genero y ya las dejamos ahí. 4, 5 y 6. Y yo las voy a nombrar como venía nombrando las pestañas de la matriz de rigidez y los vectores FB. Lo voy a nombrar nuevamente de la misma manera. F de la barra 2, F de la barra 3, F de la barra 4, F de la barra 5 y F de la barra 6, como tenemos ahí. Y aquí tengo que colocar nuevamente barra 1, esta será barra 2. Fíjese que al ir cambiando el número de barra, automáticamente cambian los nudos y cambian las matrices de transformación y su traspuesta. 3 aquí, 4 aquí, 5 aquí y 6 aquí. Fíjense, yo tengo número de barra
nodo I, nodo J, la matriz de transformación que la trae de la pestaña de la matriz de rigidez, por lo tanto, para que haga esa correlación siempre tienen que mantener el esquema de los nombres de las pestañas de la planilla, calcula la traspuesta de la matriz de rigidez, y aquí lo que tienen es la ecuación de equilibrio de la barra. Aquí tienen la matriz de rigidez de esa barra en coordenadas locales. Aquí van a tener el cálculo de los vectores de desplazamiento de los nudos de esta barra en coordenadas locales. Aquí tienen las componentes del vector FB para esa barra en coordenadas locales, y aquí tienen los valores de las fuerzas de extremo de barra en coordenadas locales. Recuerden que las fuerzas de extremo de barra en coordenadas locales me daban las Fx en coordenadas locales, me daban los valores del esfuerzo normal en los nudos de la estructura, las componentes de las fuerzas en dirección Y local me daban los valores del esfuerzo de corte en los nudos de la estructura, y los valores de momento me daban los valores del momento flector en los nudos de la estructura. Por lo tanto, con esos valores de los esfuerzos internos en los nudos de la estructura, más eventualmente las cargas que actúen sobre la barra, yo voy a poder dibujar los diagramas de esfuerzos internos fácilmente de cada una de las barras. Para hacer el cálculo, ¿qué me está faltando acá? Bueno, ¿yo qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que traer a estas celdas que tenemos aquí los desplazamientos nodales en coordenadas globales. ¿De qué nudos? Bueno, tengo que fijarme. Aquí tengo que traer los del nudo I de esta barra, que es el nudo 1, y aquí tengo que traer los del nudo J de esta barra, que es el nudo número 3. ¿Y a dónde los voy a buscar? Bueno, los voy a buscar en la pestaña de solución, donde había obtenido los desplazamientos de los nudos de la estructura. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente traérmelos como referencia nuevamente. Aquí me voy a traer los del nudo 1, este valor, y copio hacia abajo, porque tengo que traer siempre el vector del nudo completo, y aquí me traigo los del nudo número 3, porque el nudo del J para esta barra es ese nudo. Entonces pongo nuevamente más, y ahora tengo que traerme estos desplazamientos, los del nudo 3, que es el nudo J de esa barra. Fíjense, yo me traigo los desplazamientos en coordenadas globales, y la planilla automáticamente, ¿qué hace? Me calcula los mismos desplazamientos en coordenadas locales de la barra. ¿Y cómo hace eso? Fíjense, utiliza la traspuesta de la matriz de transformación y premultiplica esa traspuesta por los desplazamientos en coordenadas globales. Hace lo mismo para el nudo I, lo mismo para el nudo J, y después esto lo coloca aquí. Fíjense que aquí esta parte lee los desplazamientos del nudo I, esta parte lee los desplazamientos del nudo J, y aquí ya directamente se hace la operación matricial. Este resultado que está con color naranja es el producto de esta matriz por este vector más este vector, ¿sí? Entonces ya tenemos los valores de las fuerzas de extremo de barra. Fíjense que para estas lo que tenemos es que solamente tenemos fuerzas de extremo de barra en dirección X, ¿sí? Fíjense, para el nudo I es 47,23 positivo, por lo tanto coincide con esta dirección, y para el nudo J es 47,23 negativo, o sea que quiere decir que está en dirección contraria al sentido positivo del eje local. Si yo me vuelvo a la planilla, a la presentación,
digo, lo voy a pasar para que luego lo vean. Fíjense, estos valores, 47, 23, positivo y negativo, son los que surgen de la planilla. Y esto tiene bastante lógica, ¿por qué? Porque recuerden que en el nudo 1 teníamos en el nudo 1 teníamos un apoyo de segunda especie y teníamos una articulación en este nudo acá. Por lo tanto, necesariamente tiene que haber solamente reacción vertical, porque si tuviésemos una reacción horizontal y al no haber cargas en la barra, de tener alguna dirección, alguna componente en dirección no horizontal, el momento en el nudo 3 no se anularía, en el extremo 3 de esa barra no se anularía, y por lo tanto no podría estar articulado. O sea que al estar articulado, discúlpeme, al estar articulado la barra en el nudo número 3, en la unión con los demás nudos de la estructura, eso fuerza necesariamente que solamente esta columna trabaje como una biela, ¿sí? O sea que esa columna, al estar articulada y articulada abajo, trabaja como una biela solamente a esfuerzo axial. Si yo hago lo mismo para las demás barras, fíjense, para la barra número 2, yo me vengo a esta pestaña y ahora tengo que traer los desplazamientos en coordenadas globales, aquí del nudo número 2 y aquí del nudo número 3. Lo voy a hacer. Aquí los del nudo número 2 y aquí los del nudo número 3. Copio las fórmulas nuevamente, opera la planilla y tenemos estos valores de fuerzas de extremos de barra, ¿sí? Fíjense, si yo recuerdo, este extremo número 2 era un extremo voladizo, ¿sí? Fíjense, yo vuelvo a ver la estructura. Ese extremo número 2 era un extremo voladizo, por lo tanto, necesariamente las fuerzas en el extremo de barra número 2 tienen que ser todas nulas porque no hay ninguna fuerza aplicada, ¿sí? Me vuelvo por aquí, me vuelvo aquí, vuelvo a la planilla, obviamente en el nudo número 2, todas las fuerzas de extremo de barra nulas. Y en el nudo número 3, fíjense, no tenemos fuerza en X, tenemos una fuerza en Y igual a 20 kilonewtons, y tenemos un momento igual a menos 20, ¿sí? Entonces, si yo, con el sentido de la convención que adopté para el eje local de esta barra, dibujo esos valores, fíjense, ¿qué nos queda? 20 hacia arriba y menos 20 lo dibujo en sentido horario. Y esto es bastante lógico, ¿por qué? Porque esta fuerza y este momento equilibran a esta barra. Fíjense que 20 es el corte que equivale para un voladizo de 2 metros o ese corte que equilibra las fuerzas en un voladizo que tiene una carga de 10 kN por metro y 2 metros de longitud. Y el momento me lo equilibra también rotacionalmente, porque el momento activo es 10 por 2 por 2 sobre 2. O sea, 10 por 2, 20, o sea, 20 antihorario, y se equilibra con 20 en sentido horario. Vamos a la otra barra, a la barra número 3, me vuelvo a la planilla. Fíjense, aquí tengo que traerme los desplazamientos del nudo número 3 aquí, los desplazamientos del nudo número 4 aquí. Entonces voy a copiar nudo número 3, copio las fórmulas, nudo número 4,
copio las fórmulas y nuevamente la planilla calcula y tenemos estas fuerzas de extremo de barra, ¿sí? Si yo las dibujo, me vuelvo a la presentación, fíjense, no tenemos fuerzas horizontales porque las componentes en dirección X local son nulas, tenemos un corte de 23 en el nudo I y un momento de 20. Fíjense que este momento de 20, si yo vuelvo 2 filminas hacia atrás, se equilibra con este momento de 20 porque en este nudo desde el lado de la columna de la izquierda, por estar articulada, no hay momento, o sea que hay un equilibrio perfecto entre el momento de la barra del voladizo y de la barra interior. Y del otro lado tenemos un corte de 42,77 y un momento de 74,41. Con estos cortes y momentos en los extremos de barra, más la carga que está aplicada en el interior de la barra, yo puedo dibujar el diagrama del esfuerzo de corte y el diagrama de los momentos flectores de la manera que ya lo venimos dibujando para todas las estructuras que venimos resolviendo. Vamos con la barra número 4. Tengo que traerme los desplazamientos del nudo I, que es el nudo número 6 aquí, y del nudo número 4 aquí, que es el nudo J para esa barra. Vamos con el nudo número 6 aquí, y vamos con el nudo número 4 por aquí. Fíjense que el uso de la planilla es bastante simple, bastante sencillo, bastante repetitivo. Lo que hay que intentar hacer es ser ordenado, no confundirse, pero con práctica sale muy sencillamente. Bueno, tenemos nuevamente las fuerzas de extremo de barra, las dibujo, ¿sí? Fíjense, para esa columna, vamos con el nudo I, que es el nudo número 6, como vemos aquí. Tenemos una fuerza en el sentido X de 74,9 y una fuerza en la misma dirección de menos el 74,9 en el nudo J, por lo tanto esa barra está comprimida por un valor de 74,9 kilonewtons. Fíjense que tienen un corte positivo en el extremo I y un corte negativo en el extremo J, necesariamente para que haya equilibrio porque no hay cargas aplicadas en el interior de la barra, y tenemos un momento de 30,59 en el nudo I positivo y 23,03 en el nudo J positivo también, por lo cual giran los dos en el mismo sentido. Fíjense que estos dos momentos generan un delta M, vamos a ver si está bien hecho el cálculo, esos dos momentos generan un delta M igual a, tenemos 30,59 más 23,03 igual a 53,62. Esa barra creo que tenía, ¿qué longitud tenía? A ver, acá tenía 3 metros de longitud, por lo cual los cortes, estaba por aquí, los cortes tendrían que ser igual a delta M sobre 3, y esto es igual a 17,87, ¿sí? Fíjense que esto es kilonewtons metros. Fíjense que este valor del corte son estos dos valores que tenemos aquí, ¿sí? Fíjense que el delta M gira en este sentido y los cortes tienen que generar un momento en el sentido opuesto, ¿sí? O sea que seguimos
aplicando de manera más sistemática los mismos conceptos que veníamos aplicando antes. Vamos para la barra número 5, que es la barra del extremo derecho, la que tiene la barra que está apuntalando el voladizo. Nos vamos a la planilla Excel nuevamente. 5, tenemos que traer los desplazamientos del nudo 4 aquí y del nudo 5 aquí. Vamos con el nudo 4. Nudo 4 aquí. Nudo 5 aquí. Así. Fíjense. Y tenemos los valores de las fuerzas de extremo de barra. Si las dibujamos, fíjense, tenemos una fuerza horizontal que en este caso está traccionando por 1787. ¿Sí? ¿Por qué estará traccionando? Bueno, porque esta fuerza en el nudo número 5 está dada por la componente horizontal de la compresión que tenemos en el puntal. Y esta fuerza de 17,87 necesariamente tiene que anularse con el corte de la barra anterior, porque no vienen esfuerzos normales por la viga desde el lado izquierdo. Tenemos un corte de 32,13 en el extremo I y 2,3 en el extremo J. Fíjense que esos esfuerzos de corte, ¿sí?, equilibran a la carga aplicada, porque tenemos 32,13 menos 2,13, tenemos una fuerza de 30 hacia arriba. Esta barra tenía 3 metros de longitud por 10 kilonewtons por metro que teníamos de carga, teníamos 30 kilonewtons hacia abajo. Momento en el extremo I, tenemos por 51,38, momento en el extremo J no tenemos, porque tenemos un extremo donde el nudo, donde se une el puntal, es un nudo articulado para el puntal, por lo tanto, al no haber un momento aplicado en el nudo 5, en el momento en el extremo de barra necesariamente tiene que ser un momento nulo. Y vamos finalmente a la última barra, ¿sí?, que es la barra número 6. Tenemos los desplazamientos del nudo 6, los desplazamientos del nudo número 5, los traemos aquí. Desplazamientos del nudo número 6, desplazamientos del nudo número 5, por acá, a ver. Desplazamientos del nudo número 5, ahora sí. Copiamos. Copiamos, y aquí tenemos las fuerzas de extremo de barra. Fíjense que en este caso, al operar con coordenadas locales directamente, ya me da la fuerza de compresión en esa barra directamente, que está comprimida por 25,28, porque no puede haber momento en ninguno de los dos extremos, porque esa barra tiene articulaciones en ambos extremos, y como no hay momentos, evidentemente esfuerzos de corte tampoco van a existir, ¿sí? Entonces, finalmente, tenemos ese esquema de la barra como cuerpo libre en equilibrio. Bien, ya con esto ustedes podrían tranquilamente dibujar todos los diagramas de esfuerzos internos para todas las barras de esa estructura, con lo cual faltaría después dibujar la deformada de la estructura, para lo cual son útiles los valores de los desplazamientos,
¿sí? Que son los que tienen aquí, donde con los desplazamientos ustedes pueden ver cómo se mueven los nudos de la estructura, como son los corrimientos, y para dónde y en qué sentido se producen los giros de los nudos de la estructura, más con el diagrama de momento para ver dónde están las fibras traccionadas y comprimidas de cada barra. Es muy simple hacer la deformada de la estructura, ¿sí? Entonces, con esto hacemos el cierre de lo que sería la resolución de la primera estructura completa aplicando análisis matricial. La idea es que esta presentación les haya servido para cerrar de alguna manera lo que nos quedó de cerrar en la clase de la tarde de hoy, y ya les quede un esquema completo para que a partir del día de mañana empiecen a trabajar ustedes solos, utilizando la planilla como base, con los ejercicios de la guía que van a empezar a plantear con Eduardo, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, no duden en escribir en el correo. Si alguien empieza a trabajar, no le funciona la planilla por algo, tiene algún inconveniente, no duden en consultarme, así ya lo vamos solucionando. Bueno, muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego.